¿Está su esposa usando la subrogación sin su conocimiento con otro hombre? Hoy tenemos una historia en las islas. Disfruta del espectáculo. Esteve Jones se sentó en la terraza trasera viendo la puesta de sol sobre el mar. Quizás deberían haberse mudado aquí hace años. La belleza y tranquilidad de este lugar eran fascinantes. Aquí significa una pequeña isla frente a la costa norte de Cornualles. Durante la mayor parte de sus 22 años de matrimonio, la esposa de Esteve, Claire, insinuó, engatusó y finalmente lo persuadió de mudarse de Londres a aquí, donde ella y innumerables generaciones de su familia habían crecido. La mejora de las comunicaciones y la tecnología, y finalmente el COVID, le permitieron hacer suficiente trabajo desde casa para hacerlo viable. Con viajes a la capital limitados a una vez al mes, Claire, que vivía en Londres, regresaba regularmente a la isla para visitar a familiares y amigos y, lo más importante, para ver a su madre. Le compraron la casa al primo de Claire hace 2 años, pero solo se mudaron hace 6 meses. Mientras tanto, Claire pasaba sus visitas haciendo reparaciones, usándolo como base. Después de que se completaron las principales obras de construcción, la casa daba al oeste hacia la bahía y tenía una espectacular puesta de sol que Esteve admiraba mientras bebía una cerveza fría. La propiedad era una antigua granja y todavía había prados y huertos cerca, y parecía que se habían plantado algunos árboles nuevos, sin duda parte del paisajismo de Claire la primavera anterior. Los árboles y los huertos parecían ser una característica de toda la isla, y Esteve se preguntó si estaban destinados a brindar refugio de las fuertes brisas marinas o, muy probablemente, a producir la sidra tan querida por los lugareños. Tuvo que admitir que fue un buen movimiento. Claire tenía razón. Es un ritmo de vida diferente entre círculos cercanos, muchos de los cuales eran parientes de Claire. Claire estaba feliz de estar de regreso en casa y parecía conocer a todos en la isla como extraños. Esteve sintió cierta frialdad por parte de los lugareños, pero le gustaban sus modales sencillos. La forma en que todos se habían unido era impresionante, y se preguntó si tenía algo que ver con la independencia necesaria para la supervivencia de una pequeña comunidad isleña. Esteve conoció a Claire en la universidad. Ambos estudiaron negocios. Claire se especializó en marketing y Esteve en nuevas tecnologías. Desarrollaron una relación sólida y se casaron poco después de graduarse, decidiendo vivir en Londres para tener mejores oportunidades laborales. Han estado casados durante 22 años, pero Esteve todavía piensa que Claire es hermosa. Con el tiempo, su cabello se volvió más corto, ahora recogido y terminando en la parte posterior de la cabeza, y se agregó un tono dorado a su color rubio habitual. Él sabía que ella estaba preocupada por las 4,5 libras que había ganado a lo largo de los años, pero le gustaba que su figura se hubiera vuelto más redonda, sus caderas y busto más curvilíneos. Sus ojos permanecieron sin cambios, de color gris azulado con motas amarillas en el iris. A diferencia de Esteve, ella nunca lució desaliñada ni usó pantalones deportivos, manteniendo un aspecto clásico. Nunca había visto a su esposa tan feliz, tan involucrada en la vida de la isla y participando constantemente en el trabajo de un comité u otro. Su proyecto actual consistía en organizar un festival del solsticio. Sus 2 hijas, Nicole y Michelle, nacieron inmediatamente después de la boda, crecieron y fueron a estudiar a la Universidad de Durham. Este fue otro factor que impulsó a Esteve y Claire a mudarse. A juzgar por sus redes sociales, las chicas disfrutaban al máximo de la vida universitaria. Pero Esteve confiaba en que tenían tiempo para hacer todo el trabajo necesario. Aunque Nicole tendía a dejarlo todo hasta el último minuto. Esteve estaba interesado en la historia de la isla y disfrutaba escuchando viejas historias de pesca en el pub local. Se publicaron varios libros antiguos que daban una idea de la historia de la isla. Estos se guardaban en una pequeña escuela que servía como biblioteca, así como salón del pueblo y lugar para todos los eventos sociales. Esteve miró alrededor del ático de su casa por primera vez, pensando que podría encontrar algo más sobre la historia del lugar. En su mayoría había camas viejas, muebles y juguetes. Mientras cavaba, encontró una caja vieja que contenía un manuscrito escrito a mano llamado Cuentos de la Isla.
Identificó el nombre de la autora, Melissa Taylor, e inmediatamente descubrió que era el apellido de soltera de su esposa. Se sentó en un taburete de mimbre y comenzó a hojear. La letra era hermosa, una fuente tradicional con remolinos y florituras. Y el contenido era una mezcla de historias y experiencias del autor, transmitidas de generación en generación. La atención de Esteve se centró en los dibujos de árboles. Mientras hojeaba las páginas, sus ojos hojeaban el contenido. Parte de ella estaba descolorida y era difícil de ver, pero podía captar fragmentos. La tradición fue fundada en 1287. Fue entonces, durante el reinado de los Plantagenet, cuando se aplicó la ley de la primera noche, también conocida como prima in noctis, ley de la primera noche, como parte de la licencia de matrimonio. El señor gobernante tenía derecho a pasar la primera noche con cualquier nueva novia dentro de sus tierras. Esteve podía recordar una referencia similar en la película de William Wallace protagonizada por Mel Gibson, pero estaba seguro de que se trataba de un mito convenientemente recogido por Hollywood. Para agregar un poco de voyerismo y emoción a la trama de la película, Esteve continuó leyendo, viendo el sufrimiento que esto causó al novio. Para evitar cualquier intento de venganza asesina, las ancianas pasaron una noche con el novio. Con el tiempo, esto se intensificó a una de las mujeres mayores durmiendo con el novio para garantizar cierta paridad para la pareja. Durante 2 siglos y medio, la peste dominó la vida inglesa, acabando con la población. La isla no era inmune a la enfermedad y hubo muchas muertes en ella. Tras una grave epidemia en 1622, existía la preocupación de que la población de la isla no fuera sostenible y se consideró seriamente el abandono de la isla. Algún tiempo después de esto, aparecieron rumores sobre la sustitución de socios en el Día de los Inocentes. Esto se asoció con los esfuerzos para poblar la isla, y se alentó a las viudas a buscar parejas entre los hombres jóvenes. Al estallar la Gran Guerra, casi todos los hombres de la isla se alistaron en los PAL del ejército británico. Muchos hombres jóvenes no regresaron, por lo que se hicieron cambios en la tradición de la isla de proporcionar a los jóvenes solteros que iban a la guerra una pareja sustituta antes del servicio militar obligatorio. Esta práctica se reanudó en menor medida durante la Segunda Guerra Mundial. El texto continúa detallando las propias experiencias de Melissa en la década de 1950. La llegada de extranjeros y el desplazamiento de personas socavan la tradición, pero aún existe entre algunas familias. Los ancianos insisten en que se trata de una tradición y que tiene su valor. A las mujeres casadas que han criado hijos se les ofrece la subrogación de un joven que ha cumplido los 18 años. Para los hombres, alivia todas las preocupaciones y presiones asociadas con la pérdida de su intocable. También reciben orientación de una mujer experimentada y terminan convirtiéndose en mejores maridos en el futuro. El divorcio es inaudito en la isla. Esta tradición también redujo la probabilidad de embarazos no deseados durante la adolescencia. Para las mujeres, es visto como parte de un servicio comunitario con un toque de recompensa después de años de arduo trabajo criando hijos. La tradición también redujo la influencia del nido vacío y la probabilidad de aventuras ilícitas. Melissa continuó hablando sobre su propia subrogación de un buen joven caballero que había cumplido los 18 años, momento en el que ella tenía 46. Mientras su esposo estaba ocupado con los negocios, un joven, Robert, estaba trabajando en su pequeña parcela de tierra, plantando árboles como señal de renovación como parte del festival. Su recompensa fue tiempo en la cama matrimonial de Melissa. El texto da la impresión de que el esposo de Melissa sabía, pero nunca habló sobre este arreglo. Describió el desarrollo de Robert de un adolescente tímido e incómodo a un hombre. La primera vez fue rápida e incómoda, pero Melissa lo abrazó, haciendo el amor lentamente. A medida que avanzaba la semana, sus habilidades y confianza crecieron. No era solo el lado físico de las cosas. Ella le explicó sus deseos y sentimientos, así como los aspectos importantes para mantener una relación exitosa. Esteve negó con la cabeza, «¡Wow, qué historia tan increíble!» Y comenzó a preguntarse cuánto de esto es cierto. Podía haber algo de razón en las referencias históricas, pero todo parecía demasiado descabellado.
Todo esto podría ser la imaginación de la autora o puede haberlo usado para justificar su novela. Unos meses más tarde, Esteve estaba decidiendo cuándo necesitaba regresar a la ciudad por trabajo. Claire tenía una larga lista de compras que quería que hiciera, así que decidió que sería mejor agregarle un día y otro para ver a viejos amigos. Si va después del festival, puede regresar el próximo sábado. Claire estaba encantada, sin duda porque Esteve estaría allí para ayudarla con los preparativos del festival y porque él había aceptado hacerle las compras. El día del festival involucró a toda la isla, con el día centrado en juegos y deportes infantiles, con bailes y bebidas programadas para los adultos por la noche. Cuando comenzó el programa de la noche, Esteve conoció a algunos de los residentes de la isla que aún no había conocido, incluido Sion Fraser, su esposa Angela y su hijo Jake, a quien Esteve pensaba que tenía casi la edad de su hija menor. Jake Fraser se presentó con un apretón de manos bastante formal, que fue un poco extraño, pero ese momento pronto pasó. Junto con los Taylor, los Fraser eran una de las familias más antiguas de la isla. Esteve se sintió como un extraño de nuevo. Mientras Claire y los Fraser discutían viejos lazos familiares más tarde en la noche, Esteve notó que un grupo de jóvenes miraba a Claire. No podía culparlos. Claire lucía impresionante con el vestido de verano que había elegido, que ciertamente mostraba su pecho lleno y sus pantorrillas bien formadas. Las miradas continuaron, lo que comenzó a irritar a Esteve. Estaba a punto de acercarse, pero la madre de Claire lo golpeó, obligándolos a todos a regresar apresuradamente a la sidrería. Del mismo modo, la dejó hablar, mirando a Claire con los ojos húmedos. Finalmente tuvo suficiente y levantó la mano, tratando de que su mamá se detuviera. ¿Existe tal tradición y planeas acostarte con Jake Fraser la próxima semana? Claire se volvió hacia su madre con una mirada derrotada y todo quedó claro para Esteve. Sí, Esteve, algunas familias antiguas todavía tienen la tradición, o al menos parte de ella. Los Fraser han solicitado la implementación del acuerdo y estamos obligados a cumplirlo. Le pedí a Claire que pensara en ello. Se trata de todo lo relacionado con que un niño alcance la madurez. Intime solo de naturaleza educativa y habla sobre cómo tratar a una mujer correctamente. Esto no es íntimo en su comprensión y no es una aventura. Esta es una tradición centenaria que ha ayudado a la isla a sobrevivir tiempos difíciles. Es un requisito absoluto que cumplamos este rol en nombre de la sociedad. No tenemos delincuencia juvenil, ni divorcios, solo matrimonios felices y familias con fuertes lazos. Probablemente lo hayas notado tú mismo. Esteve suspiró. Entonces todo es verdad. Las mujeres casadas entretienen a jóvenes sedientos en nombre del bien público, respondió Diana. No seas tan vulgar. Eres un extraño y no sabes lo importante que es esto para nosotros. Está arraigado en cada historia que escuchamos mientras crecemos aquí. Si fueras de aquí, obtendrías todos los beneficios a los 18 y eso te haría un mejor hombre. Dudo que rechaces esta oferta, respondió Esteve. Ahora no hay leyes antiguas, plagas o guerras. Lo haces porque lo disfrutas. Dime, Diana, ¿cuántas veces has interpretado este papel? A una mujer atractiva como tú probablemente se le pidieron varias ejecuciones del acuerdo. Apuesto a que te has divertido mucho durante semanas. Finalmente, Diana parecía sin palabras, pero luego se recuperó. Sí, he cumplido con mi deber varias veces y estoy orgulloso de ello. Así como Claire debería estar orgullosa del sacrificio de Claire. Te lo ruego, Esteve, deja que Claire haga esto. No puedes entender lo importante que es para nosotros. Esteve se volvió hacia su esposa. ¿Entonces quieres hacer esto? Eso creo. Estoy listo para hacer este sacrificio. Como dijo mi madre, quiero formar parte de la sociedad. Nadie estaba feliz cuando me fui a la universidad, me casé, no volví aquí y no cumplí con las responsabilidades que recaían en los demás. Esteve respondió. Así que esto es un sacrificio. ¿No te esfuerzas por esto tú mismo?
Parece extraño teniendo en cuenta que estás tan feliz de que yo fuera a Londres. Estás tan emocionada. Claire se sonrojó y luego continuó. Simplemente me sentí aliviado de poder arreglar todo y asegurarme de que no te afectara. Y no me afectará. Estoy absolutamente seguro de eso. Esto no afectará nuestra relación con usted de ninguna manera. Además de pasar una noche con otro hombre, mentirle a otras personas, saber lo que sucedió y mantener a tu marido despistado en la oscuridad, es posible que tengas razón. Claire y Diana se estremecieron ante la respuesta sarcástica de Esteve. Entonces Diana habló. ¿Por qué no nos damos tiempo todos para calmarnos y discutir todo? Ahora todas las cartas están sobre la mesa, como deberían estar, y aún no ha pasado nada. Claire se quedó en su casa, pero apenas hablaron. Esteve simplemente no podía entender por qué Claire pensaba que quería seguir adelante con esto. Él esperaba que ella simplemente renunciara a la idea, pero ella parecía obsesionada con la tradición de la isla. Independientemente del costo para su relación, Claire insistió en que si todo salía a la luz, todo sería mejor. Ella prometió ser honesta con Esteve, incluso si eso significaba conversaciones difíciles. Esteve se sorprendió en parte por su absoluta fe y afirmación de que tal acuerdo no afectaría su relación. Diana regresó el miércoles mientras Claire estaba en el pueblo, y sospechaba que habían acordado una cita entre ellos. ¿Podemos hablar, Esteve? Esteve asintió con la cabeza hacia la mesa de la cocina y se sentaron. En primer lugar, me gustaría disculparme. Esto no debería haber sucedido y es culpa mía, no de Claire, respondió Esteve. Claire es más que capaz de tomar sus propias decisiones y esta decisión parece que ya está tomada. Independientemente de mi opinión, ella te ama mucho y confía en que eres lo suficientemente fuerte como pareja para superar esto. Esteve respondió sombríamente. De hecho, los dos no se dan cuenta de cuánto me afecta esto. Esto es una verdadera traición. No estuve aquí cuando tenía 18 años y, a diferencia de todos los demás, no viví mi vida sabiendo que esto podría pasarle a mi esposa. Ingenuamente creí que mi esposa me sería fiel como en los votos matrimoniales. Lo entiendo, Esteve, y debe ser increíblemente difícil explicar cuán diferente vemos las cosas. No lo vemos como infidelidad. Es realmente importante para nosotros, y sé que Claire lo ve como una forma de volver a la comunidad isleña. Después de un breve silencio, Diana continuó, ¿qué harás si ella acepta esto? Esteve suspiró, sin querer decir las palabras, pero dijo, de todos modos, no toleraré esto. Diana pareció sopesar la situación antes de hablar. ¿Qué pasa si hay una manera de igualar las cosas? Quizás darte la oportunidad de experimentar lo que te perdiste cuando tenías 18 años. Esteve debió parecer tan confundido como se sentía. Diana continuó, hablé con otros dos ancianos. Acordamos que los ancianos te ofrecerían un acuerdo similar al que Claire está haciendo. Una realización finalmente pasó por la cabeza de Esteve. ¿Estás sugiriendo que tenga una noche con Ellen Brown o Moira Fraser? Los recuerdos de conocer a estas dos mujeres pasaron por la cabeza de Esteve. Ellen, viuda desde muy joven. Esteve asumió que ella tenía la edad de su esposa. Con cabello largo y negro y ojos marrones profundos, mantenía una figura esbelta y sin duda era una mujer atractiva. Esteve no conocía muy bien a Moira Fraser, pero sabía que estaba felizmente casada y relacionada con los otros Fraser. Ella es la directora de una pequeña escuela con cabello rizado rubio rojizo mixto. Ella tiene una figura más elegante, a menudo mostrando un amplio escote. Esteve levantó la vista de sus recuerdos. Sí, Esteve, los ancianos están dispuestos a ofrecer esto y espero que te muestre cuánto significa todo esto para nosotros. No pusimos a Claire en esta posición por descuido. A pesar de la obvia tentación, Esteve pensó que toda la propuesta era absurda. Eres una mujer increíble, Diana. Y también un anciano, ¿verdad? También en el menú. Diana dudó, sin saber si Esteve hablaba en serio.
Si esto es lo que necesitas, Esteve, entonces sí, estoy de acuerdo. No seré yo quien sea responsable de la pérdida de tradiciones centenarias. Esteve negó con la cabeza, asombrado por lo lejos que Diana llegaría. Tenía un presentimiento terrible sobre cómo trataría de explicar este acuerdo a su padre y a la ley. Sabes, Diana, algunas tradiciones han sobrevivido a su tiempo y es correcto que desaparezcan. La sonrisa de Diana se desvaneció. Nuestra oferta se mantiene, Esteve. Y no te decepcionará. Puedo garantizarlo. Piénselo cuidadosamente. Cuando Esteve le contó la historia a Claire, ella ya parecía saber sobre la propuesta del anciano. Pero la inclusión de Diana la dejó conmocionada y llorando. Nunca pensé que ella pensaría en esto. Es demasiado. No haré eso, Esteve. Todo esto debe parar. Esteve sintió una oleada de alivio y finalmente admitió que todo este escenario era simplemente extraño. Gracias a Dios. No puedo decirte lo contenta que estoy. Pensé que este sería nuestro fin. Claire lloró y pasó la mayor parte de la noche disculpándose o repitiendo cuánto amaba a Esteve. La situación seguía siendo incómoda e incierta, con Esteve todavía luchando con las intenciones anteriores de Claire y su opinión de que el acuerdo era razonable. El viernes, Diana regresó, claramente furiosa por la reconsideración de Claire, acusando a Esteve de ser un matón manipulador y un extraño que nunca pudo entenderla. Esteve está cansado de despotricar. ¿Por qué no eres honesta, Diana, y admites que para ti esto es solo una forma de burlarte de tu esposo? Diana casi sufre un derrame cerebral. De acuerdo, si quieres saber la verdad, la estamos pasando muy bien. Un chico joven en forma en nuestra cama haciendo exactamente lo que decimos, cuando decimos que es un sueño hecho realidad. Les damos todo repetidamente. Y todos en la familia Fraser están dotados de as. ¿Puedes creerlo? Claire, haz un sonido. Señor, mamá, cállate. Lo estás arruinando todo. Esteve respondió con una carcajada. No la detengas. Esto es lo más honesto que he oído de ella. Diana quería decir algo más, pero Claire la detuvo, pidiéndole que se fuera y que no volviera hasta que estuviera de acuerdo con su decisión. Era la primera vez que Esteve veía a Claire enfrentarse a Diana, y no podía decir quién estaba más conmocionado cuando Diana salió corriendo de la casa. Durante las siguientes semanas, la situación siguió siendo difícil. Claire se disculpó constantemente por siquiera considerar este arreglo y por pedirle a Esteve que lo aceptara. Su madre la ató a la tradición y no pensó en las consecuencias. Esteve estaba en un dilema acerca de ir a la ciudad a trabajar. No podía posponerlo por más tiempo, pero la idea de dejar a Claire en la isla lo aterrorizaba. Claire sintió su ansiedad e insistió en irse con él, tomando tiempo libre del trabajo. La brecha con su madre se hizo aún mayor. No hablaron, y Claire nunca volvió a mencionar la tradición. Después de pensarlo mucho y preocuparse, Esteve decidió que necesitaba confiar en Claire y emprender un viaje solo. Claire nuevamente trató de convencer a Esteve de que podía acompañarlo, pero él sabía que ella estaba trabajando en una importante propuesta de marketing y necesitaba tiempo para prepararse. Claire prometió llamadas diarias y contacto frecuente. Esteve fue a Londres. Ferry, taxi, tren y metro significaban que estaba cansado y se desplomó en la cama de su hotel. A las 9 de la noche llamó a Claire, quien respondió rápidamente, e intercambiaron detalles de su viaje y de lo que había cambiado en la ciudad durante una larga conversación. Aún así, no pudo aceptar las acciones de Claire y porque estaba tan segura de que este acuerdo no afectaría su relación. Y estos pensamientos continuaron molestándolo. De repente, recordando los árboles que se habían plantado en su propiedad la primavera anterior, Esteve se congeló. Claire había estado visitando la isla regularmente durante todo el año anterior. Una sensación de horror se apoderó de él cuando pensó en quién podría haber plantado estos árboles. Quizás luchó tanto por ello esta vez porque necesitaba justificar sus acciones anteriores.
Llamó a Claire y ella respondió rápidamente de nuevo. Esteve, ¿Jake Fraser no tiene un hermano mayor? Hubo una pausa antes de que Claire respondiera casualmente. Sí, creo que la hay. Solo estás pensando a pesar de que tus familias se remontan a un largo camino. Hubo un descanso. Sí, Esteve, tiene un hermano llamado Glenn. Esteve continuó. Tiene unos 19 años. Más vacilación antes de que ella susurrara en voz baja, sí, y el año pasado fue él quien plantó los árboles. No hubo respuesta. Esteve continuó, y lo que Glenn Fraser obtuvo por esto Claire se recuperó de sus pensamientos. Solo dinero, Esteve. Su familia es la única en la isla que se dedica al paisajismo. ¿Entonces no estás entreteniendo a Jake Fraser en este momento mientras hablamos? Claire suspiró. No, Esteve, no estoy entreteniendo. Y necesitas olvidarte de estos celos. Antes de que ella pudiera decir nada más, Esteve colgó. Las llamadas de Claire llegaron repetidamente, pero Esteve las ignoró todas. Necesitaba tiempo para pensar. Finalmente contestó el teléfono el viernes por la mañana, sorprendiendo a Claire. Esteve, gracias a Dios que respondiste. Estaba preocupado. En efecto. Eso es todo lo que Esteve respondió. Por supuesto que te amo más que a nada en el mundo. ¿A qué hora volverás mañana? ¿Deberíamos hablar de esto? Esteve respondió en un tono tranquilo que preocupó a Claire. No volveré. Me quedaré aquí un rato. Claire entró en pánico. Por favor, no hagas esto. Necesitamos resolver esto lo antes posible. Esteve respondió de nuevo en un tono inquietantemente tranquilo. Oh, eso es verdad. Pero no te apresuraste a Londres a hacerlo y solo me llamas durante el día. Entiendo que sus noches se han mantenido algo ocupadas. Por favor, Esteve, ven a casa. Yo no hice nada. Es solo tu paranoia. Solo ven a casa y podemos arreglar las cosas. 5 días después, Esteve regresaba a la isla en ferry. Cuando llegó a la casa, Claire ya lo estaba esperando con Diana. Aparentemente, el mensaje le había sido transmitido. Claire trató de abrazarlo y besarlo, pero Esteve se alejó de ella. Claire comenzó a sollozar y Diana parecía furiosa. ¿Por qué estás aquí, Diana? Esto solo se aplica a Claire y a mí. ¿Entiendo correctamente que nunca te peleaste? Antes de que Diana pudiera responder, Claire comenzó a explicar. De hecho tuvimos una pelea, pero cuando no viniste a casa necesitaba a alguien y no estabas aquí. Esteve frunció el ceño. Es difícil creer que mi suegra haría las paces con alguien si no se saliera con la suya. Dado sus esfuerzos por llegar a un acuerdo, dudo que retroceda. Supongo que nunca peleaste y todo fue una tapadera. Los ojos de Claire se abrieron de par en par. Esto se está saliendo de control, Esteve. Yo no hice nada. Esteve continuó. ¿Entonces ambos acordaron mentir y ocultarlo porque yo no lo aprobaría? La discusión continuó, pero fue en círculos. Esteve estaba seguro de que Claire había hecho trampa, pero ella lo negó todo. Eventualmente, entró en la habitación de invitados y dejó a Claire y Diana solas. Al día siguiente, Esteve decidió reunirse con su suegro, Bill Taylor, sabiendo que la conversación no sería fácil. Siempre se llevaban bien y Bill comenzó con un amistoso apretón de manos diciendo que había estado esperando a Esteve. Hablaron sobre la tradición y lo que Bill había aprendido. Bill se dio cuenta de que hace unos 20 años Diana tuvo una aventura de una noche con John Fraser. No le gustaba, pero era como una noche que había disfrutado mucho cuando tenía 18 años. Esteve dedicó un tiempo a exponer cuidadosamente la admisión de Diana de unas pocas citas de una semana, preguntando si era posible. Bill estaba molesto, pero dijo que siempre tenía la sospecha de que algo más estaba sucediendo y que ir a un viaje de pesca comercial le brindaba amplias oportunidades.
Esteve le preguntó a Bill si sabía de las acciones de su hija. Bill confirmó que Diana y Claire son inseparables, pero trató de ocultarle información. Una semana antes de que Esteve se fuera a Londres, dijeron que el plan ya estaba listo. Claire se sentó a la mesa de la cocina, incapaz de mirar a Esteve. No puedo creer que mi papá se vaya a divorciar de mi mamá y que seamos la razón de esto. Diana hizo su propia cama. Tu padre nunca estaría de acuerdo con este nivel de engaño y mentiras. Ella todavía lo niega todo, aunque John Fraser admitió la verdad. Y él no es el único. Después de un largo silencio, Claire susurró, lo sé. Y por eso creo que debería decirte algo. Esteve no respondió. Lo siento, Esteve, pero hice un trato con Jake. La explosión que Claire esperaba nunca sucedió. Y el año pasado con Glenn Fraser. Claire asintió en silencio. Esteve no podía pensar en qué decir. Por favor, Esteve, esto no debería cambiarnos. Hemos tenido 22 años fantásticos. ¿Cómo puedes decir eso? Esto lo cambia todo. Lo siento mucho, Esteve. Pensé que tenía que cumplir con las obligaciones familiares. Esteve estaba hirviendo de ira. ¡Qué tonterías! Solo querías tener intimidad con otro hombre. Lo hiciste y lo disfrutaste tanto que lo volviste a repetir. No fue así. Era un deber, una obligación. Así que no lo disfrutaste. Claire dudó, sabiendo que estaba en un terreno muy peligroso. Todo era normal, no como el nuestro. Solo íntimo. No hacer el amor. Fue una vez. No volverá a suceder. Solo que esto no fue una cosa de una sola vez. Lo hiciste 2 veces. Pasaste una noche con tus 2 hermanos cuando apenas tenían 18 años, lo que te convierte en nada más que una Claire que retrocedió ante el ataque verbal de Esteve. Yo no soy así. Estaba apoyando una tradición. Parte de educar a los hombres jóvenes en el camino hacia la virilidad. Eso es todo. Estaban muy agradecidos. Claire se dio cuenta de que había cometido otro error. Tan pronto como ella dijo esto, Esteve gritó, oh, apuesto a que estaban muy agradecidos. Dices que fue una vez, pero ¿cuántas veces hiciste esto antes de criarlos? Dímelo. ¿Cuántas veces? Si tengo 18 años, estoy muy ansioso por complacer y tengo una mujer a mano por la noche y toda la noche. Tiene que ser al menos 5 veces al día, así que tal vez 35 una vez a la semana. Es poco probable que sea solo una vez. Claire no podía negarlo. Tanto Glenn como Jake estaban ansiosos por complacer. Se requería muy poca capacitación, aunque se requería cierta paciencia. Al comienzo de la semana, disfrutaba de sus cuerpos bombeados y tonificados, tal como su madre había predicho. En un momento dado, Jake incluso admitió que estaba enamorado de ella. Fue la única vez que se le ocurrió que una semana podría afectar su vida normal y el matrimonio que atesoraba. No perdió tiempo en explicarle a Jake la realidad de lo que estaba sucediendo con el flujo continuo de discursos de Esteve. ¿Y qué necesita exactamente un joven de 18 años en estos días? Apuesto a que tuvieron su nude desde el primer día y no pudiste tener suficiente, ¿verdad? Claire sollozó. No es así. Se suponía que iba a ser una aventura divertida. Fue solo íntimo. Sé que duele tu ego, pero aún así solo te quiero a ti. Tú eres quien me completa. Esteve se enojó. Yo diría que se trata más de confianza y votos que de ego. ¿Qué hay de tus votos matrimoniales? ¿Les triunfa la tradición? No es ego cuando tu compañero de vida te traiciona. ¿Y para qué? No por nada serio o con consecuencias graves, sino por el bien de la intimidad tradicional con algunos niños. Claire se sonrojó. Entiendo que estés enojado y molesto conmigo, pero eres lo suficientemente fuerte como para que podamos superar esto. Después de Glenn, no reconociste nada, no notaste nada.
pero nos hicimos más cercanos. Más cerca. Pensé que pasaría lo mismo con Jiki. No lo sabía porque confiaba en la mujer que amaba desinteresadamente. Créeme, nunca volveré a hacer algo así. ¿Debería creerte? Créelo, sí. Debes estar bromeando. Claire casi le responde con un grito. Puedes hacerlo. Lo juro. Lamento mucho haberte lastimado. Piensa en la maravillosa vida que aún nos queda. Podemos volver a como eran las cosas. ¿Pensaste en nuestra maravillosa vida cuando estabas planeando todo esto y acostado boca arriba? No. Nunca habría pensado en esto si hubiera sabido de las consecuencias. Nunca te haría daño intencionalmente. Pero lo hice de todos modos. Yo sé. Y realmente lo siento. ¿Y qué crees que salió de eso? Claire no supo qué decir. Obviamente no entiendes cómo me siento. Me arrancaste el corazón y el alma. ¿Cómo diablos puedes arreglar esto, Claire? Con eso, Esteve se drogó antes de hacer algo de lo que se arrepentiría. Él seguía caminando, tratando de despejar la cabeza. La belleza del atardecer hizo poco para mejorar su estado de ánimo. Cuando regresó a la aldea, se sorprendió al encontrarse con la elder Ellen Brown. Esteve apenas pudo devolver el saludo con un movimiento de cabeza. Ellen sonrió y admitió que su encuentro no fue accidental. Vio a Esteve salir al camino que conducía al acantilado y supo que podría alcanzarlo cuando regresara. Ellen se ofreció a sentarse en una repisa de roca y luego, con cautela, le preguntó a Esteve si le diría algo sobre sus circunstancias. Esteve no vio ninguna razón para guardar silencio y le contó todo. Decirlo en voz alta no le quitó el peso de encima. Ellen escuchó atentamente sin interrumpir. Dudaba en mencionar la oferta de Diana de que uno de los ancianos pasara una noche con él a cambio de que Claire cumpliera con sus obligaciones, pero decidió que Ellen había desempeñado un papel en toda la saga y lo incluyó como contexto. Cuando terminó, Ellen guardó silencio durante mucho tiempo antes de decir, Esteve, yo no hice tal oferta. Diana nunca mencionó ni discutió ningún acuerdo conmigo o con Moira. Esto no es algo que podamos considerar. Solo puedo pensar que Diana estaba tratando de que admitieras o aceptaras intimar con otras personas fuera del matrimonio para justificar lo que habían planeado. Esteve quedó perplejo por su respuesta. Ellen continuó, una cosa más, Esteve. Estos arreglos desaparecieron en su mayoría hace décadas, e incluso entonces era solo la primera noche, nunca una semana. Los únicos arreglos que duraban una semana eran las tareas del hogar o la siembra con una noche de unión al final. Quizás Melissa, Diana y Susan actuaron de acuerdo con las circunstancias. Esteve solo negó con la cabeza. Cada vez que comenzaba a aceptar el comportamiento de su esposa, ocurría un nuevo shock. Ellen continuó diciendo que hablaría con Moira y tomaría las medidas necesarias para asegurarse de que Diana fuera despojada de su condición de anciana. Hasta donde ella sabe, esto nunca había sucedido antes, y será un escándalo. Pero las acciones de Diana son imperdonables. Hoy en día, los ancianos deben participar en actividades sociales y apoyar a los habitantes de la isla. Ellen miró a Esteve. ¿Qué vas a hacer? Esteve se encogió de hombros. No puedo hacerle entender las consecuencias de sus acciones, pero me gustaría que sintiera lo que siento yo ahora. Se sentaron en silencio un rato antes de que Esteve notara una leve sonrisa en la comisura de la boca de Ellen. ¿En qué estabas pensando? La sonrisa de Ellen se ensanchó al comenzar. ¿Y si te quedas conmigo una semana? No es broma. Pero no deberíamos contarles esto a Claire y Diana. Diremos que me siento honrado de aceptar el acuerdo que se ofreció en mi nombre como anciano. Así que le das a Claire una muestra de su propia medicina y puedo atormentar a Diana por arrastrar mi nombre a todas estas tonterías. Esteve estaba encantado con esta perspectiva, pero preguntó, ¿no arruinará esto tu reputación? Sigo siendo un hombre casado y todos pensarán que Ellen lo interrumpió.
En primer lugar, no me importa lo que piense la gente. Y en segundo lugar, lamento decir esto, pero casi toda la isla ya conoce tu situación, Esteve. La idea de que todos lo supieran fue otro golpe, pero fue reemplazada por un pensamiento agradable que Esteve compartió con Ellen. No es broma, pero me encantaría plantar algunos árboles para ti. Esto hará que Claire y Diane hagan una pausa. Se rieron juntos y rápidamente resolvieron todos los problemas. Esteve regresó a su casa y rápidamente empacó sus cosas. Todo lo que le explicó a Claire fue que, reflexionando, había decidido aceptar la amable oferta de su madre con respecto al anciano de la isla y, dadas las circunstancias, una semana con otra mujer sería más que razonable. Dejó a Claire llorando y rogándole que no lo hiciera. Su estancia con Ellen fue sorprendentemente cómoda. Ella era una gran compañía y una cocinera maravillosa. Esteve pasó un tiempo renovando la casa y de hecho plantó algunos árboles en el patio trasero. Discutieron la situación de Esteve. Esperaba que esta semana le diera a Claire una idea de cómo se sentía. Hasta que vio muchas otras cosas que lo convencieron de que Claire entendía lo equivocadas que eran sus acciones. No había posibilidad de que se reconciliaran. Fiel a su palabra, nunca se acostó con Ellen, aunque se acercaron mucho un par de veces y no fue por falta de ganas. No pasó mucho tiempo antes de que Claire se encontrara con Ellen en la tienda del pueblo e inmediatamente comenzara a reprocharle que tuviera una aventura con su esposo. Ellen sonrió dulcemente. Claire querida, tú de todas las personas deberías saber que esto no es una aventura, es un acuerdo y no afectará tu matrimonio. Claire escuchó un eco de sus propias palabras, pero continuó, no puedes hacer esto. Él es mi esposo. De hecho, estoy cumpliendo la oferta hecha por tu propia madre en mi nombre. ¿Qué había para mí, Moira? ¿O incluso a tu madre durante una semana? Creo que Esteve hizo su elección y estoy obligado a honrar la tradición. Podría haber sido peor. Él podría haber elegido a Diane. Prometo devolverlo sano y salvo, aunque pueda estar un poco agotado. Claire jadeó. Tú. La vieja Ellen respondió con calma. Hubiera pensado que ese nombre sería más apropiado para una de nosotras que teníamos intimidad con dos muchachos de 18 años a espaldas de su fiel esposo. Con eso, Ellen se marchó furiosa, dejando a Claire con la boca abierta mientras todos en la tienda del pueblo la miraban fijamente. Al día siguiente, Claire, enfurecida e histérica, hizo un intento digno de derribar la puerta principal de Ellen antes de que Esteve la abriera. Por favor, Esteve, lo siento mucho. Ven a casa. Solo estoy haciendo lo que tú hiciste. ¿Por qué estás tan molesto? Porque como dijiste, esto no debería preocuparnos. No tenía ni idea. Es cruel. Me atormenta. No puedo dejar de pensar en ti y en esa anciana. Esteve respondió, sí, me suena familiar. Bienvenido a mi mundo. Y rápidamente cerró la puerta de golpe. Esteve regresó a su casa la semana siguiente y fue recibido por una Claire mucho más reservada. Claire comenzó, no puedo creer que me hayas hecho esto. Pero puedo perdonarte si puedes. Entiendo cómo te sientes con todo esto. Eso es justo lo que piensas. Todavía solo has experimentado una parte de ello. No el engaño y las mentiras. Todo nuestro tiempo aquí se basa en mentiras. Claire insistió. Seguimos siendo las mismas personas. El mismo matrimonio que te inspiró a acostarte con otros hombres. Un matrimonio que destruiste. Y todavía no puedo entender por qué lo hiciste. ¿De verdad estás tan cansado de mí? Nunca fue por ti o por aburrimiento. Si no podemos regresar, podemos construir algo nuevo. Esperemos con ansias todos esos sueños de jubilación. Por las cosas que podríamos tener juntos. Viajen, nietos. Todavía podemos hacerlo todo. Todavía nos amamos, pase lo que pase. Aún no ha terminado, Esteve. Haré cualquier cosa para demostrar mi amor por ti.
Esteve se quedó en la casa, en la habitación de invitados, casi abrumado por pensamientos aterradores sobre qué diablos haría con su vida si dejaba a Claire. No podía decidir si el fracaso o el abismo describían mejor sus perspectivas. Es más fácil quedarse y él todavía la ama. Dadas las consecuencias, dudaba que las acciones de Claire se repitieran. La isla era idílica y él había soñado con viajar, pasó años planeando sus opciones y compartiendo esos sueños con Claire. ¿Realmente quería dejarlo todo? Claire se preguntó cómo había llegado todo a esto. También fue confuso. Cuando su madre le propuso un acuerdo, ella rechazó la oferta. Pero Diana continuó molestándola durante varios meses. Luego vio a Glenn Fraser en un baile. Era muy guapo y deliciosamente respetuoso. Bailó con él varias veces en eventos sociales y se llevaban bien. Diana le contó sobre sus propios arreglos y lo emocionantes que eran. Ella habló de ello como una aventura romántica gratuita y nunca lo vio como una aventura amorosa. Era solo tradición. A pesar de esto, ella sabía que Esteve no lo creía así. Así que ella lo tenía todo. Si nunca se enteraba, no le haría daño. La semana con Glenn fue fantástica. Durante el día, plantaba árboles y pasaba las noches en su cama. Estaba muy nervioso, pero era muy encantador y tenía muchas ganas de complacer. Al final de la semana, se había convertido en un amante muy competente, combinando su tamaño y habilidad física con gran paciencia y técnica. Claire sobresalió como maestra. La semana la llenó de confianza. Sintió que había redescubierto su calor que se había desvanecido durante los largos años de maternidad. ¿Fue tradición o simplemente un instinto ilícito como sugirió Esteve? Ella tuvo que admitir que eran las dos cosas. ¿Pero no merecía un poco de satisfacción? Después de pasar 22 años criando hijos y siendo una buena esposa, estaba segura de que no dañaría su relación con Esteve. Las cosas nunca habían estado tan bien. Ella lo amaba más que nunca, y después de esa semana comenzaron a hacer el amor con más frecuencia. Jaque era aún más guapo, y ella no pudo evitar sentirse excitada ante la idea de llevarlo a su cama. Esteve siempre fue inteligente y descubrió la tradición y las memorias de la tía Melissa serán condenadas por revelarlo todo. Claire y su madre intentaron convencer a Esteve de que aceptara, pero él no lo hizo. Ahora que lo pienso, su decisión de ir a sus espaldas fue la peor que había tomado en su vida. Sin embargo, confiaba en que cuando el dolor desapareciera, podría traer de vuelta a Esteve. Ella solo necesitaba recordarle lo bien que lo pasaban juntos y sus aspiraciones futuras. También querrá permanecer juntos por el bien de sus hijas y futuros nietos. Y este ángulo podría ayudarla en su caso. Para sorpresa de Esteve, sus hijas llegaron a la isla 2 días después. Nicole no perdió tiempo en criticar a Esteve por su terrible comportamiento hacia su madre, señalando que la idea de vivir separados era simplemente ridícula. Michelle parecía estar recostada, esperando más información. Esteve notó una leve sonrisa en el rostro de Claire. ¿No se había dado cuenta de sus manipulaciones y mentiras a lo largo de los años? Aparentemente, ella pensó que él no les diría nada a sus hijas sobre las acciones de su madre, protegiéndolas primero. Como siempre, todas las dudas de Esteve quedaron despejadas. Pero Claire estaba equivocada. Completamente equivocado. Esteve alzó la voz de una manera que sus hijas nunca podrían recordar. Tu madre ha estado teniendo aventuras durante 2 semanas con hombres. Chicos más jóvenes que ustedes dos, de hecho. Ella no parece entender que nunca aceptaré este comportamiento. Claire inmediatamente negó esto, diciendo que Esteve había entendido mal la situación y que los hombres simplemente estaban haciendo trabajos de jardinería. Esteve tuvo que admitir que ella era buena, casi convenciéndolo incluso a él. Ambas niñas sabían que algo andaba mal, pero lo que su padre asumió era demasiado descabellado. Quizás estaba empezando a volverse un poco loco. Esteve podría estar de acuerdo con ese último pensamiento,
pero sugirió que invitaran al abuelo Bilo a los ancianos para que ayudaran a decidir quién decía la verdad. Claire se desmayó. O mejor dicho, ella fingió. No fue muy convincente. Los tres simplemente la miraron desconcertados y esperaron una recuperación igualmente mal concebida. Esteve la miró con desprecio. Nunca volveré a confiar en ti. Todo se acabó. No hay vuelta atrás ni adelante con luces intermitentes. ¿Cómo te sentirás cuando te mires al espejo y sepas que me traicionaste? Nada puede borrar eso. ¿Y cómo me sentiré mirándome al mismo espejo si acepto esto? Nos necesitamos el uno al otro, Esteve. Siempre dependimos el uno del otro. Nos hizo a cada uno de nosotros más fuertes. Soy la adecuada para ti, y en el fondo todavía lo sabes. No desperdicies tu vida para castigarme. Puedo manejarlo, Claire. Pero no dejaré que me destruyas y construiré una nueva vida. Todos tenemos que vivir con nuestras decisiones y ser fieles a nosotros mismos. Tendrás que vivir con el hecho de que engañaste, mentiste y tiraste lo que teníamos. Viviré con el hecho de que dejé a la mujer que amo. Pero tú no eres por quien te tomé. No la persona buena y amable de la que me enamoré. Me gustaría devolvérsela, pero no a ti. Esteve dejó la isla con sus hijas y decidió alquilar un apartamento más cerca de su universidad. A su vez, las niñas quedaron impactadas por el comportamiento de su madre y abuela. Él nunca regresó. Su último acto fue quemar los árboles del huerto. Claire miró el resplandor naranja con lágrimas en los ojos. Bill ayudó a Esteve a vender la casa porque Claire no tenía suficiente dinero para mantenerla. Los divorcios de Diana y Claire se convirtieron en un escándalo y predeterminaron el destino de los restos de la tradición. Diana se convirtió en la primera en ser destituida de su cargo de anciana. Tanto ella como Claire se convirtieron en marginadas. Ninguna mujer confiaba en ellos ni se hacía amiga de ellos. Pero a pesar de esto, continuaron viviendo resueltamente en su isla. Unos meses más tarde, Ellen Brown renunció como anciana. Los residentes de la isla notaron que dividía su tiempo entre estar dentro y fuera de la isla. Eventualmente, ella comenzó a venir solo por un par de semanas al año. Cuando se le preguntó sobre esto, confirmó que vive con su familia en algún lugar cerca de un lugar llamado Durham. ¿Qué opinas de la historia de hoy? ¿Cómo reaccionarías si fueras tu esposa? ¿Cómo te sientes acerca de lo que ella hizo? Escribe tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.